Amigos y amigas, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en este jueves 26 de marzo, un día complicado todavía en La Paz, en el departamento de La Paz, por la presión, los bloqueos, los paros de los choferes, pero también un día de ilusión en todo el país, porque a las 6 de la tarde juega la selección boliviana contra Surinam en el partido de repechaje. Bolivia está a 2 pasos de llegar al Mundial 2026, así que vamos a hablar rápidamente de este tema, dándole la bienvenida a Mavi Wisi, a Amalia. Amalia, ¿cómo estás? Me imagino también con la expectativa del partido de esta tarde. Hola, Cacho, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días. En realidad, mi preocupación está en el bloqueo de los transportistas, Cacho. Es segundo día de bloqueo y dicen indefinido, no creo que aguanten, pero creo que sí, un problema que afecta, que es duro, que uno entiende lo que significa para un transportista que su motor se arruine, en fin, pero es un problema del transportista, de todo un gremio, con el gobierno. Quiero preguntar, ¿qué tengo yo que ver con ese conflicto? ¿Qué tiene que ver la gente que tiene que ir al aeropuerto, Cacho? Tú te puedes imaginar un vuelo internacional y cómo llegas al aeropuerto, cómo le haces, ¿no? Tengo cita con el médico, me costó, pero meses conseguir una cita en la caja petrolera, pues no puedo llegar, segundo día que perdí la cita y tendré que esperar meses para conseguir otra cita. Cacho, habrá un montón de gente, comerciantes que no pueden vender, empleados que no pueden llegar, que les van a descontar porque nada es gratis en esta vida. Cacho, ellos pueden hacer paro, es más, yo los apoyo de corazón, pero ellos que hagan paro. ¿Por qué tienen que bloquear la ciudad? ¿Por qué tienen que tomarme de rehén a ti, a tus hijos, a 1 millón de habitantes, más la ciudad de Alto? Son 2 millones de ciudadanos que estamos en condición de rehén. ¡Qué alegría de los choferes! Y si tú intentas romper el bloqueo porque es una ambulancia, porque tienes un enfermo en tu vehículo, te rompen el vehículo y te dan de latigazos. ¿Te parece eso, Cacho? ¿Te parece eso? Deslegitima, tira por el suelo cualquier causa que pueda ser incluso apoyada por mucha gente. Como te decía ayer, Amalia, yo escuché en la calle mucha gente que brindaba su apoyo a los choferes. Yo estoy viviendo ahora en un lugar tremendamente céntrico. Todas las esquinas alrededor de donde vivo ahora están bloqueadas por los minibuseros. Pese a ello, la gente les estaba brindando su apoyo. Pero claro, llegar a este tipo de acciones de violencia, Amalia, son totalmente reprochables, repudiables, y claro, tú tienes mucha razón, convertirnos en rehenes es lo más dañino, no solamente para la economía paceña, sino para la cotidianidad. Este caso que tú mencionas de perder una cita médica, de no saber cómo llegar al aeropuerto, de no saber cómo llegar a las fuentes de trabajo, Amalia. Por ejemplo, déjame decirte que el teleférico verde de Irpavi, la cola anoche, en la tarde y ahora en la mañana, estaba llegando hasta la calle 19 de Calacoto. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas esa cola que hay? Ha colapsado anoche el teleférico morado, se detuvo por largos minutos porque, claro, está funcionando a full, lo propio con la línea blanca. Realmente es un perjuicio para todos, Amalia, y creo que si bien es una protesta que tiene su asidero, tiene sustento, esta actitud de tomar de rehenes a 2 ciudades y a todo un departamento está deslegitimando esta protesta. Pero, caramba, tampoco hay una respuesta contundente del gobierno. Amalia, el último pronunciamiento del gobierno fue del ministro de la Presidencia a las 2 de la tarde de este miércoles a través de un post en la red social X. No hubo nada más. Luego hubo una invitación del vicepresidente de YPFB, don Sebastián Daroca, por supuesto rechazada, y tuvo que ser el vicepresidente porque el presidente de YPFB no está en el país. Entonces, claro, se dan cuenta los choferes que tienen al frente a un adversario frágil, débil, complicado, y entonces se están presionando a Amalia al extremo que ellos dicen cuántos ministros tienen que asistir,
que el diálogo sea en su federación, la sede de su federación aquí en La Paz, que no vaya ni siquiera el ministro de Hidrocarburos y menos el presidente de YPFB. Están poniendo condiciones, Amalia. Entonces, el gobierno tampoco dice nada. No sé, Amalia, yo consulto si el gobierno va a negociar bajo presión. Es una de las cosas, es el ABC de la negociación. No puede permitir eso, entonces no sé qué pasará en estas horas que vienen. Dicen los choferes, nosotros negociamos solo con Rodrigo Paz. En mi federación, bueno, Cacho, tienes 2 millones de rehenes. Cuando hay una situación de rehenes, tú tienes que aceptar, ¿no? Para salvar a los rehenes, tienes que aceptar algunas condiciones. Yo creo que se están pasando, ¿no? Y esto los va a hundir porque no van a poder aguantar. ¿Cuántos días pueden aguantar? Ahora, cuanto más días de paro cumplan, más gasolina se ahorra y eso está muy bien, porque hay una crisis mundial de gasolina y de abastecimiento. Ya no es mandar un mail y decir necesito 7 millones de litros para mañana, porque ya nadie te responde, porque ya no hay oferta de petróleo ni de carburantes. Hay oferta, pero cada vez más cara y cada vez más escasa. Ahora, ¿qué decía ese post a las 2 de la tarde de la víspera, Cacho? ¿Qué respondieron? Es un misterio, por favor, devela el misterio. Cómo no, Amalia, voy a buscar en este momento el post del ministro, pero básicamente acudía al diálogo, Amalia. Dice, lo repetimos una vez más, el diálogo es la solución para este tipo de conflictos. Movilizarse, parar, bloquear, es un error, dice el post de José Luis Lupo, y por tanto él acudía al diálogo, esto a las 2 de la tarde. Poco después ya se conocía la decisión de los choferes de ir al bloqueo y al paro indefinido, que fue ratificado por un ampliado en la noche, un ampliado de emergencia, ampliado en el cual llegó la carta del vicepresidente de YPFB. Por supuesto, todos dijeron, nada, a la basura esa carta, al tacho de basura. Y entonces ratificaron y anoche se quedaron en los puntos de bloqueo los minibuseros, los micreros, los floteros, todos se quedaron en los puntos. Y claro, imagínate, Amalia, fue una cosa tremenda porque incluso hay gente que trabaja en la noche, sobre todo en los hospitales, en toda esta área hospitalaria de Miraflores. No sé cómo habrán llegado, Amalia, he visto a varias enfermeras, me imagino que eran médicos, camilleros que estaban caminando, Amalia. Realmente, como tú dices, esta vez sí se pasaron los choferes con una demanda que parece razonable, pero con un método que toma de rehenes a 2 millones de personas. ¿Quieren paro? Que hagan paro. Pero ellos que hagan paro. No, no el resto. Yo no me he sumado al paro, no tengo por qué hacer paro. Estoy recluida, secuestrada en esta hermosa cocina, pero secuestrada. Cacho, el conflicto ha derivado en un conflicto político, ¿no? Primero quisiera, no sé si Mavi tiene este video, las redes sociales, por supuesto, sacan elementos. Ahí está, vamos a escucharlos. ¡Vuelva Evo! ¡Que vuelva Evo! ¡Que vuelva Evo! ¡Que vuelva Evo! 3 ministros de pases. No es esa gasolina que queremos en este momento, no es esa gasolina madura. ¿Cómo nos pueden hacer la separación 2 veces a la semana? Metemos al mecánico, si ya no hay espacio en los mecánicos. Día en día nosotros pagamos para nuestras familias, llevar pan de cada día, los bancos no nos esperan. ¿Cómo es posible esto? A ver, imagínense, usted no tiene movilidad, véanlo, mira esa gasolina, para ustedes bien, señores periodistas, y esta gasolina nos ha vendido el Evo, mira esa gasolina, agradecemos que vuelva el Evo, yo sugiero que vuelva el Evo, ya no más con eso, lo digo que incapaz, que se vaya, no es boliviano, es por eso la sufrimos en este momento, a todos los bolivianos. Que vuelva Evo, que vuelva Evo. ¿Qué tal esa, no? Esa es ya una derivación política del conflicto. Y por otra parte,
la bancada de Tuto Quiroga de Libre en el Parlamento levantó la consigna abajo el ministro de Hidrocarburos y le pide la renuncia. Los choferes, los dirigentes de los choferes también tienen como consigna la renuncia del ministro de Hidrocarburos. Entonces es un problema, no es técnico, es un problema político. Como comprenderán, no se puede resolver el asunto en 24 horas. Así es, Amalia. Ahí está el jefe de bancada de Libre. Escuchemos un poquito. Sí. La demás bancada de los diputados, o estamos con el pueblo boliviano o estamos en contra. Y la bancada Libre está con el pueblo boliviano. Por eso exigimos la renuncia del ministro de Hidrocarburos. También dentro de eso estamos pidiendo la renuncia del responsable de yacimientos, porque esa es su responsabilidad, el responsable de la ANH. La ANH tiene la función constitucional y legislativa de poder garantizar la calidad del combustible desde que ingresa a territorio boliviano hasta que se distribuye en surtidores, y no lo ha hecho. Eso es un delito flagrante de incumplimiento de deberes y funciones. Que sentimos ese sufrimiento, esa frustración. Es una tenaza. ¿No? Sí, es una tenaza, decía, que está empezando a apretar al gobierno. Por un lado, el edismo, con estos sus seguidores. Nada raro que también escuchemos algún pronunciamiento o algún post de don Evo Morales. Por otro lado, el Libre de Tuto Quiroga, con esta expresión de sus parlamentarios. Y lo más grave, Amalia, yo vuelvo a consultarles a los señores del gobierno, ¿qué rato van a responder? ¿Van a ir a dialogar bajo la presión de los choferes? Realmente es una incógnita en este momento, pero creo que tiene que haber también un pronunciamiento político del gobierno. No puede ser que sea el ministro de la presidencia y un post, que me imagino lo hace también por responder, por salir por los fueros de su gobierno, pero después no pasa nada, Amalia, no pasa nada. Es como, no sé, Amalia, la verdad que voy a cometer aquí una especie de exceso. No sé si para ellos es más importante el partido de fútbol que solucionar este tema que ya tiene varios meses sin solución. ¿Qué tiene que ver el partido de fútbol? Porque a veces las prioridades cambian, Amalia. A veces las prioridades son distintas. No sé si están en eso, ¿no? No sé si están en eso. Pero no haber un pronunciamiento oficial, institucional, político sobre este tema, que ya tiene estas connotaciones políticas, donde ya está actuando el levismo, ya está actuando la oposición más radical en el Congreso. Yo creo que, Amalia, de no decir nada, más bien genera muchas señales, o hay cosas que están pasando en el gobierno, o no se están entendiendo, o no están evaluando las cosas como deben ser. Y vuelvo a preguntar, ¿va a ir el gobierno a negociar bajo presión? ¿Lo va a hacer? Espero que no, Amalia, espero que no, porque eso sí realmente sería pedagogía política sindical para otros sectores que están en la cola. Ayer ya se han movilizado los del magisterio, han querido entrar a la Plaza Murillo, viene la COP el próximo martes con una movilización. Por eso te digo, Amalia, no sé en qué están pensando en el gobierno. Bueno, hay una respuesta. Te puede parecer muy temprana, 2 de la tarde de la víspera, pero es la única posición oficial. Por favor, negociemos, vamos a negociar. Y la respuesta de los choferes es no quiero negociar. Solo voy a negociar con el presidente y en mi federación. A eso, que es la respuesta de los choferes al finalizar la tarde, pues no hay una respuesta. ¿Por qué los choferes están tan machos, Cacho? Porque fue la posición de la COP, cuando la COP les dijo, no negocio con ustedes, negocio en el alto, negocio en mis condiciones, acá venga todo el gabinete, y bueno, y allá fueron, marcharon al alto y negociaron al alto y resolvieron el problema así. No creo que el presidente vaya a la Federación de Choferes, ¿no? Pero podría invitar a la Federación de Choferes a Palacio y el presidente podría recibirlos con la cúpula
energética para explicarles la complejidad del problema. Ahora, a un chofer no le interesa la complejidad del problema, le interesa que le resuelvan su motor, Cacho. Exactamente. Ese es el problema. Y eso es lo difícil. Es más fácil pedir aumento de salarios del 100% porque yo te redacto el decreto, pero no te puedo redactar un decreto diciendo tu motor ya está resuelto. No puedo. A eso se suma que hay 3.000 solicitudes rechazadas por X o Z razón. Los del seguro y yacimiento rechazaron de tal modo que asusaron el fuego, ¿no? El conflicto es en La Paz, el resto del país está bárbaro, funciona de maravilla. El conflicto es acá en La Paz y necesita una respuesta inmediata. Ahora, ¿esa respuesta será política? ¿Será que cae Medinaceli? Wow, eso puede ser muy grave, Amalia, pero mira, han empezado a aparecer otro tipo de argumentos. Esto que estamos viendo, que estamos analizando, tiene ya otro tipo de derivaciones. Anoche los dirigentes de los choferes han empezado a esgrimir otro argumento, y es el siguiente, que muchos, según ellos, de sus afiliados, ya van por la segunda o la tercera reparación, y entonces dicen ellos, aquí nos están queriendo marear la perdiz y solamente nos quieren resarcir por una reparación. Pero ya hay compañeros que han ido 2 hasta 3 veces a los mecánicos, a los talleres, porque sigue el problema, sigue circulando la gasolina de mala calidad. Entonces, caramba, cuidado, empieza a crecer ese argumento de que ahora ya no debería ser solamente una vez la compensación económica. Y lo otro, Amalia, Edson Valdés, que es el principal dirigente del transporte en La Paz a nivel departamental, dijo anoche que hay la posibilidad de que el transporte orureño se pliegue a esta movilización de La Paz, y los mototaxistas de Santa Cruz, que habían tomado contacto, según él, anoche, y les habían dicho, nosotros estamos dispuestos a también movilizarnos acá, así que tengan nuestro apoyo. Entonces, ya ahí están estos 2 elementos que también comienzan a surgir en estas horas previas antes de que se produzca el diálogo, que podría ser ese escenario que tú mencionas, que de una vez, pero apunta a una solución, Amalia, porque mientras no se solucione el problema, pueden haber reuniones hasta con el Papa, pero el problema va a subsistir, y claro, la gente ya empieza a pensar de otra manera, ¿no? Que el gobierno no puede solucionar, que el gobierno es incapaz de hacerlo, y ese estribillo de Evo vuelve, cuidado, que comience a calar en la gente. Cacho, lo concreto es que en 2 meses el gobierno no resolvió esto. Exacto, o sea, si quieres usar el calificativo de incapaz, incapaz. No pudo resolver en 2 meses este problema. No sabemos exactamente, Cacho, no sabemos cuál es la magnitud del problema. ¿Por qué no lo pudieron hacer? Eso es lo que no se logra entender, la complejidad del problema, ¿no? Y si a esa complejidad, a ese inicio de solución, es evidente que ha habido un periodo de irresponsabilidad, de negligencia, porque no se dieron cuenta que estaba llegando gasolina contaminada y no la pararon en seco, no la pararon al instante, dejaron que esa gasolina, que era gasolina solamente, no era diésel, entre a los tanques de yacimientos, y no sé si las colas que habían de cisternas, si todas traían gasolina contaminada. Fue que ellos compraron esta gasolina, que su proveedor les mandó esta gasolina. No se sabe, es un misterio, Cacho. Algún día se sabrá la historia de esta tragedia, porque es una tragedia nacional. Ahora, han intentado, y eso ha costado, porque han contratado una empresa brasilera, eso cuesta algunos millones, los aditivos, y parecía que eso se resolvía. Un mes después parecía que se resolvía. Estamos terminando el 2.º mes y no se resuelve, porque hay elementos ya de boicot, de saboteo, en fin, puede ser una mezcla entre negligencia y saboteo, muy complejo, muy complejo. Lo concreto es que no han podido resolver, y eso tiene un responsable, sin duda,
que no es el ministro de Hidrocarburos, que es segundo responsable, pero el primero es quien dirige la empresa. Y lamentablemente es Acti, que es un gran profesional y todo, en fin, una persona muy respetable, pero no ha podido, Cacho, no ha podido. Y ese es el punto lamentable. El gobierno tiene que dar una respuesta. Puede dejar correr hasta que los propios choferes se desgasten. Habrán muchos que ya quieren volver a trabajar porque no es que tienen un capital, un ahorro que les permita o que el sindicato tenga un colchón para pagarles a 400,000 choferes un bono de paro. No, ellos viven al día, muchos viven al día. Los dirigentes no, los dirigentes viven bien. Con o sin paro, viven súper bien, no necesitan trabajar. Es más, nunca trabajan. Entonces no saben lo que es el padecimiento del minibusero. Pero el minibusero está furia. Cacho, hay bronca. Y entonces sí, quieren destrozar el gobierno, quieren la cabeza de Rodrigo Paz. No lo dicen todavía, pero cuando gritan que vuelva Evo, pues sí quieren la cabeza de Rodrigo Paz. Ahora, claro, Evo Morales vuelve y es lo mismo. Dios me libre. Bueno, Cacho, así están las cosas. Ni tú ni yo lo podemos resolver, ni el gobierno lo puede resolver. Veremos qué pasa en las próximas horas. Así es, Amalia. Vamos a estar atentísimos a cómo se desarrollan los acontecimientos con relación a este tema. ¿Quieres cambiar de volcar la página e irnos al tema del cómputo de votos, Amalia, por que ya favor. se está haciendo? ¿Cómo no? Por favor, amigas y amigos, han cerrado hasta este momento 6 de los 9 departamentos al 100%. Estamos hablando de Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija, Beni y Pando. Se han confirmado que son triunfos en primera vuelta en Potosí de René Joaquino y en Pando de Gabriela de Paiva. Van a la segunda vuelta Chuquisaca, Oruro, Tarija y Beni. Son estos 4 departamentos que por el momento van a la segunda vuelta y quedan por completar el cómputo oficial de votos. Santa Cruz, que está al 80,79% en este momento. La Paz, que está al 96,89%. Y Cochabamba, donde existe, digamos, la mayor expectativa, está al 83,56%. En Santa Cruz, bueno, está ya cantado que van a una segunda vuelta Juan Pablo Velasco y Otto Ritter. En La Paz todavía está por verse quién es el contrincante de Luis Revilla, que tiene acumulados 20,07% de los votos según el cómputo oficial, y están peleándola otra vez en punta y René Yahuasi de Nueva Generación Patriótica con el 9,13%, Antonio Riveros de Innovación Humana con el 8,75% y Andrés Gómez de Venceremos con 8,03%. Esto se ha ido moviendo en las últimas horas, así que este es algo que se va a dilucidar, definir en los últimos recuentos, cuando lleguen las últimas actas. Estamos, reitero, al 96,9%. Y Cochabamba, que es la mayor expectativa por lo de Leonardo Loza del levismo, ha bajado un poco. Leonardo Loza, según el cómputo oficial, al 83,63%, ha bajado al 39,49%, y su oponente, si es que se confirman estos datos, su oponente en segunda vuelta podría ser Vikingo Rodríguez, que en este momento tiene el 24,05%. Así están, Amalia. Las gobernaciones del eje, los departamentos del eje, todavía no han completado su cómputo al 100%. En La Paz, ¿quién es el ganador de la alcaldía? Perdón, en el Alto, Cacho. Mientras me das esta y otras noticias del panorama electoral, yo voy a hacer un cambio electrónico acá. Lamentablemente me está fallando el micrófono. Cacho, por favor. Cómo no, Amalia. En el Alto, quien gana la alcaldía del Alto es Eliezer Roca, gana con más o menos un 18%, por debajo de los votos blancos y nulos que superan el 20%. Entonces, Eliezer Roca de Unidad por el Cambio
partido en el que también, o sigla en la que también participó el actual gobernador Santos Quispe, es el ganador de la alcaldía del Alto, ya es alcalde electo del Alto, ha estado manifestándose en dos vertientes, Amalia, amigas y amigos. La primera es que dice que es un hombre de diálogo y que va a dialogar con todo el Consejo Municipal, porque ha logrado 3 concejales, su sigla, otros 3 concejales quien quedó segundo, son 6, y 5 a un partido, o sea, son 5 concejales de 5 agrupaciones, de 5 organizaciones políticas. Él ha resaltado de que de los 11 concejales electos, 8 son mujeres y por tanto les ha extendido la mano para dialogar con las concejalas alteñas. Dicen es una gran representación de la mujer alteña y entonces yo voy a abrirme a conversar con ellos, no a negociar cargos ni nada por el estilo, dice Eliezer Roca, pero sí voy a negociar con ellos. Y finalmente también ha extendido una especie de puente hacia el gobierno central. Públicamente ha invitado al presidente Rodrigo Paz para que lo acompañe el día de su posesión como alcalde del Alto. Tenemos que trabajar, le dijo, sobre todo en temas, por ejemplo, de hacer unos pasos a desnivel en el área del aeropuerto, hacer otros proyectos que resuelvan temas de asfaltado, que es mucha cantidad de baches en el Alto. Ayudémonos entre el nivel central y la ciudad del Alto y creo que todos vamos a ganar, dice Eliezer Roca, que tiene estas necesidades. Es básicamente urgencias, el llevarse bien, el encontrar gobernabilidad en el Consejo Municipal y establecer un nivel de coordinación con el gobierno central. Cacho, es ya un hecho que Roca ha ganado en el Alto porque estaban peleando por unos puntos con el segundo. No, ya es un hecho, Amalia, ya es un hecho que Eliezer Roca es el vencedor en la ciudad del Alto. Ha habido cosas, Amalia, realmente muy, muy llamativas. En el municipio de Yotala, en el departamento de Chuquisaca, un candidato que iba a la reelección ha ganado a su contrincante, Amalia, por 2 votos, más bien que el conteo no tuvo complicaciones, no hubo impugnaciones a los resultados, pero el ganador se impuso por 2 votitos, así que, caramba, eso es lo más llamativo. Hay un alcalde menonita, Amalia, en el norte de Santa Cruz, en Cuatro Cañadas. Hay un alcalde de origen ruso también en Santa Cruz. Bueno, son todas estas cosas inéditas que llaman la atención que han estado sucediendo. Pero en el Alto, Eliezer Roca es el vencedor de la elección municipal. Lo que no hay son mujeres. Por eso llama la atención la composición del Consejo Municipal en la ciudad del Alto, donde hay mayoría de mujeres. Es la excepción y la gobernadora de Pando es la excepción. Cacho, donde va a haber bronca es Cochabamba, ¿no? Porque el masismo no va a aceptar la segunda vuelta, como Evo Morales el 19 no aceptaba la segunda vuelta y por eso se armó lo que se armó, intentó hacer fraude, huyó, etcétera, etcétera. Bueno, ahora Loza, su seguidor, no quiere aceptar la segunda vuelta. Está poquito, ¿verdad? Está muy poquito, pero hay que esperar el cómputo hasta el último voto para saber si realmente va a segunda vuelta y haga lo que haga el masismo, hay que respetar esos resultados. Si gana en primera vuelta, enhorabuena, pero si no, tiene que someterse a la segunda vuelta 19 de abril. Bueno, Cacho, pasemos a otro tema, ¿te parece? Te tengo una historia que contar. Cambié micrófonos, Cacho, por un problema técnico y se me debe escuchar un poquito en menos calidad, pero allá vamos. Te cuento esta historia, Cacho. Adelante, Amalia, adelante, por favor. El 2 de marzo de este mes que aún no concluye, un grupo de 18 parlamentarios se subieron a un avión y aterrizaron en Pekín, en la China. Un viaje, pero una vacación de 13 días, Cacho, 13 días. Hotel de primera, comida de primera, transporte de primera, bueno,
paseos aquí y allá, entre otras cosas, sobre todo reuniones con la empresa china CBC. ¿Quién pagó los pasajes? ¿Quién reveló esto? Y le agradecemos mucho. Sandra Rivero del PDC, que viajó también con esta delegación de 18 parlamentarios de todas las gamas, de todos los partidos, y todos fueron felices, se subieron al avión, todo pago. ¿Quién pagó? Dijo la diputada Rivero, el gobierno chino. Uy, pero no fue el gobierno chino, fue la empresa CBC de China. Esta empresa es una empresa que tiene pendiente de aprobación su contrato en el legislativo, precisamente. Por eso no invita electricistas, zapateros, plomeros, no, invita legisladores. ¿Por qué? Porque de esos legisladores depende si le aprueban o no el contrato que el gobierno anterior firmó el 2024. Gestión de Marcelo Arce Mosqueira, gobierno del papá de Marcelo Arce Mosqueira, Luis Arce Catacora. Es un contrato que hay que revisarlo, es un contrato que de acuerdo a los expertos es leonino, no sirve para nada salvo para los chinos. A Bolivia no le interesa, no es que los chinos vienen con 1.000 millones, los invierten, descubren la tecnología acertada y empezamos a exportar litio y empezamos a fabricar baterías de litio. No. Los 1.000 millones los ponen, pero en condición de crédito. Bueno, es de discusión. Acá el punto es que esta empresa se llevó 18 diputados, Cacho, y lo más llamativo es que los 18 aceptaron, felices, chochos de la vida. Esto es soborno, Cacho. Esto es soborno, esto es prebenda, porque tú tienes que decidir sobre un contrato y la empresa te lleva de paseo y te trata maravillosamente bien. Entonces, Cacho, esto es muy grave. Después te cuento que en la Argentina, por mucho menos, hay un escándalo terrible al jefe de gabinete de Milei. Gran tema, Amalia, porque la CBC, que tiene un contrato pendiente de aprobación en el legislativo, y es nada más y nada menos para la explotación del litio. ¿Se acuerdan, amigas, amigos? Claro, Dos empresas, sí, una china, en este caso CBC, y una rusa, la Uranium One, están pendientes o estuvieron realmente casi seguros de que los contratos iban a aprobarse en el legislativo en la gestión de Luis Arce. La división, las peleas entre arcistas, evistas y al final incluso androniquistas hizo que eso no prospere. Y Amalia, el otro dato es que me acuerdo muy bien que cuando se firmó el convenio, un documento ahí con la presencia de Luis Arce, de David Choquehuanca, de los representantes de la empresa china, en representación de YLB, de Yacimientos de Litio Boliviano, estaba nada más y nada menos que Omar Alarcón, que pasó de YPFB Refinación a ser la principal autoridad de yacimientos de litio bolivianos. Claro, todo conectado, Amalia, todo conectado. Ahora, la pregunta es, ¿le van a seguir el juego los actuales parlamentarios que han ido en este viaje auspiciado por la CBC hasta China? Caramba, habría que conocer, Amalia, la lista de los 18 diputados que han ido hasta Shanghái o hasta Pekín, no sé a dónde se habrán dirigido, porque incluso habrá que ver si entre esos diputados que han viajado hay representantes del departamento de Potosí, porque Potosí, a través del Comité Cívico Potosinista, a través de sus fuerzas regionales, dijeron no vamos a permitir que se firme ese contrato que es leonino, que no toma en cuenta la consulta previa, que no toma en cuenta las regalías para el departamento de Potosí. Es un lío, como tú dices, de marca mayor. Es un lío ético en este momento, Cacho, porque tú tienes que resolver algo en relación a una empresa. Entonces, no puedes aceptar ni siquiera un helado de esa empresa, porque hay intereses en pugna. Si te invitan a cenar,
si te invitan a un viaje de paseo, de turismo a China, Cacho, esto es prebenda. Esto es una prebenda interesada, por eso puede ser considerada soborno, porque si después de eso estás comprometido a votar a favor del contrato, ya es un soborno admitido. Pero no sé cómo voten los 18 en relación a este contrato, pero ya aceptaron viajar, invitados por un gobierno y una empresa cuyos intereses están en juego en la Asamblea Legislativa. Mira, en la Argentina, el jefe de gabinete, que se llama Manuel Adorni, viajó de vacación al Uruguay en un avión de uno de sus amigos, un periodista muy prestigioso, pero que vive en el Uruguay, y entonces en un avión privado, se subió a un avión privado y se fue al Uruguay de vacaciones. Bueno, hay un escándalo terrible. ¿Por qué? Porque un ministro o un parlamentario, Cacho, no pueden aceptar regalos ni siquiera de su mejor amigo, porque es prebenda. Adorni dice, yo he pagado, el jefe de gabinete de Milei, yo he pagado, así muéstrame dónde ha pagado. No, no te voy a mostrar porque tú eres un pinche periodista, no tienes nada que preguntar. Bueno, no importa. Lo que te quiero decir es que hay un escándalo en la Argentina, por mucho menos, solo por haberse subido a un avión privado y haber cruzado el Río de la Plata. ¿Por qué? Porque es prebenda. Porque un ministro no puede aceptar una prebenda. Porque un diputado no puede aceptar una prebenda. Y esto es muy grave. Hay 18 parlamentarios que deben responder ante una comisión ética del Parlamento, porque hay que escarmentar, hay que hacer escuela, Cacho. No puedes recibir prebendas cuando el interés de la empresa que te invita está en juego. Bueno, eso es lo que es. ¿Cambiamos de tema? Sí, Amalia, sí, realmente es un tema muy complicado. Lo que necesitamos los bolivianos, todos, porque de alguna manera ustedes representan, señores diputados, señoras diputadas, al conjunto del país, es una explicación. Cómo llegó la invitación, cómo se aceptó, a dónde fueron, con quiénes se reunieron y qué les dijeron, ¿no? Porque muy elegantemente, ¿no? Dicen, en esta cenita, bueno, les traemos toda la cultura de nuestro país y queremos de alguna manera fusionarla con la de ustedes, pero hay un temita que está pendiente. Sería bueno que nos den una explicación a todo el país qué es lo que pasó con este viaje a China. Yo, Cachito, no me interesa la explicación. El punto es que viajaron. Y estos 18 deben recibir una sanción ética del Poder Legislativo. Oficialistas y no oficialistas. Tienen que recibir una sanción. No sé si esa sanción es la expulsión del legislativo. Sería bárbaro, sería genial, porque sería un ejemplo de sanción. No puedes recibir sobornos. Bueno, Cacho, vamos a otro tema. El soldado Reinaldo Javier, un conscripto paceño que estaba haciendo su servicio militar en Pando y volvió muerto. La familia estaba muy asustada porque dijeron, le han sacado los riñones, los ojos, en fin, parecía tráfico de órganos, la denuncia inicial de la familia. La fiscalía hizo una investigación, hicieron luego una autopsia, en fin, y dijeron, no le robaron ningún órgano, por favor, pero lo mataron, lo cual es peor, lo mataron, o sea, se abrió una investigación por homicidio. Qué terrible. Tú mandas a tu hijo al servicio militar y te lo mandan muerto porque, no sé, las palizas de los oficiales a cargo, todos machos, muy machos, matando chicos, que llega un momento por desnutrición, por cansancio, ya sabes, las condiciones en las que van los chicos al servicio militar y los matan a palos normalmente. No es el único caso. Tú me mencionabas otros dos. Sí, Amalia, en los últimos meses han estado en el ojo de la tormenta estos institutos de formación militar y policial
porque además de este caso de este muchacho en Pando, también ha habido otro caso de otro soldado, esta vez en Tarija, Amalia, que sus familiares han denunciado que falleció, perdió la vida por violencia en el recinto militar en el que se encontraba. Incluso narraron que parece que se robaron o perdieron celulares en ese lugar y los instructores, los oficiales, les aplicaron castigos severos, incluso haciéndoles limpiar el piso, Amalia, con la espalda. Realmente a veces estos castigos militares se vuelven inhumanos y claro, esto que se conoce en la jerga militar como el jaripeo, ahora tiene otras modalidades, ¿no? Antes eran otros tipos de castigos, pero imagínate limpiar el piso, me imagino con trapos húmedos, algo así, con la espalda. Claro, imagínate lo que le ha debido producir a este muchacho que ha perdido la vida. Y otro caso tiene que ver con un cadete de la Academia de Policías que también ha muerto. Sus familiares están convencidos de que fue maltratado, de que lo golpearon. El director de la Academia de Policías dijo que no es así, que incluso hubo un examen forense en el que participó un perito de parte de la familia que tenía problemas cardíacos, pero la familia insiste en que ha habido maltrato y que no fue atendido con, digamos, la emergencia que necesitaba ese caso. Así que 2 soldados que estaban prestando su servicio militar en las Fuerzas Armadas y un cadete de la policía han puesto bajo la lupa a estos centros de instrucción militar y policial. Y para el cierre, Cacho, algunos datos sobre la guerra Estados Unidos-Israel contra Irán. Últimos datos que avisoran una posible negociación con mediación de Pakistán, que es parte de los países cercanos, vecinos a Irán, podría realizarse, anuncia el encargado de la Organización Mundial de Energía Atómica, que es un argentino, anunció que hay esta posibilidad, que se reúnan el fin de semana en la capital pakistaní para abrir una ronda de negociación. Eso no quiere decir que la guerra se va a arreglar ese rato, pero ya que se sienten a negociar es algo. ¿Qué otras cosas sabes? Sí, Amalia, Irán tiene una doble postura en este tema. Dice, sí, vamos a considerar la propuesta de la negociación que apunta a cese al fuego, ¿no? Eso parece ser el punto central ahora de esta negociación, auspiciada, mediada por Pakistán. Pero mientras eso no ocurra, nosotros vamos a seguir resistiendo. Y esta mañana Amalia ha estallado una bomba racimo en Israel y ha matado mucha gente, ha destruido varias cosas, y es este doble juego de Irán, ¿no? Vamos a evaluar, estamos viendo esta posibilidad, pero entre tanto vamos a seguir lanzando misiles y drones, sobre todo en contra de Israel. Y mientras esto ocurre, Amalia, en Medio Oriente, por favor déjame cambiar de país, porque en Estados Unidos, en este momento, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores están ante una segunda audiencia judicial para allanar incidentes jurídicos que den paso luego al juicio contra Maduro. Se habla mucho, Amalia, de que la cadena perpetua es el castigo que se viene en contra del ex dictador venezolano. No se sabe qué castigo se podría dar a su esposa, que la señalan, las indican como también autora intelectual de todos estos delitos de narcoterrorismo, tráfico de drogas, de armas, conspiración. Caramba, parece que quieren dar una lección a todo el mundo en esta guerra contra el narcoterrorismo, una dura condena contra Maduro. Ahí vamos. Cacho, yo vuelvo un poquito a Irán por lo siguiente, porque cada vez que Trump habla de negociación, hemos ganado la guerra y los iraníes están dispuestos a hablar, los iraníes responden diciendo que no van a conversar, que no quieren conversar, y inmediatamente viene la represalia de los Estados Unidos. En fin, parece que Trump está ganando tiempo con el tema de vamos a negociar
porque lo concreto es que están llegando a la zona de guerra cerca del estrecho de Hormuz. ¿Cómo decirte? La avanzada de los Estados Unidos, la más preparada, desde paracaidistas, marines, los mejores aviones de ataque, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen los especialistas que el objetivo es tomar la isla de Karl, que es una isla, pero está casi pegada al continente, al territorio iraní. Y en esa isla, que es de Irán, es la puerta de salida de toda la exportación de petróleo de Irán. Ya fue bombardeada, los puntos militares ya fueron bombardeados. No tocaron todo lo que tiene que ver con la refinación de petróleo, almacenamiento de petróleo, todo eso está intacto. Pero eso sería el punto de desembarque de las tropas estadounidenses para luego arremeter hacia el continente, hacia Irán. Esta mañana Israel ha anunciado que ha dado fin con uno de los hombres más peligrosos de Irán, el que estaba encargado del control del estrecho de Hormuz. Esta madrugada lo mataron con un disparo de misil acertado. Él y todos los que estaban alrededor han muerto. Estaban precisamente en la costa organizando y dirigiendo lo que es el bloqueo al estrecho de Hormuz. Bloqueo que dijeron los iraníes es solo para los enemigos. Los amigos pueden pasar pagando $2 millones por embarcación. Entonces, con los $2 millones que es en efectivo, el gobierno de Irán sigue viento en popa en su control del estrecho de Hormuz, que encontraron la clave por donde están asfixiando a Estados Unidos y a la economía mundial. Mientras tanto, Pakistán le pidió a Estados Unidos, y Estados Unidos aceptó, no matar ni al presidente ni al canciller de Irán. Esa es la condición para entrar a este proceso de negociación que veremos si el fin de semana se produce. Pero mientras todo eso pasa, pues el petróleo sigue vacilando entre un poquito más abajo de $100, subiendo a $100, y esto tiene al mundo entero completamente asfixiado y sin saber por dónde salvar la economía mundial. Sí, un último elemento, Amalia, es que el 28 de marzo se acaban los 5 días de una especie de tregua que se impuso Estados Unidos. Donald Trump, ¿te acuerdas? Que les dio un ultimátum, pero luego reculó y dijo, en 5 días nos damos de tiempo para buscar la negociación. Eso se cumple este 28 de marzo, que también es coincide con una fecha importante, que sería el primer mes de la guerra en Medio Oriente, Amalia, que como tú has dicho, ha puesto en vilo las economías de todo el mundo. En este momento, de los 195 países que tiene el planeta, 85 están afectados seriamente en su economía por la subida de los precios internacionales del petróleo. Esa es la magnitud de lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Bueno, y eso es lo que tiene que resolver nuestro gobierno también. ¿Cómo está afectando la importación de petróleo? Nos hemos vuelto importadores, es una tragedia. Esto nos está afectando, debe ser grave la situación económica de la que el gobierno no dice nada. Cacho, nos vamos. Esperemos que mañana podamos traerle mejores noticias. Ojalá Bolivia gane ese partido en México, que eso nos daría bastante aliento, ¿no? No sé por qué no me alegro anticipadamente, porque cada vez que me alegré, jugamos bien, pero perdimos, Cacho. ¿Qué vamos a hacer? Esperemos no sea el caso. No sea el caso. Chao, será hasta mañana. Chao a todos.